Imagina por un momento este escenario. Perú y Colombia enfrentados por la isla Santa Rosa, una pequeña franja de territorio pero con un peso geopolítico enorme. Y surge la gran pregunta, ¿cómo llegaría un caso así a la Corte Internacional de Justicia en La Haya? La respuesta no es tan sencilla, y aquí quiero explicártelo paso a paso, como si estuviéramos en una clase magistral de Derecho Internacional. Quédate hasta el final de este video y entenderás fácilmente este complejo proceso. ¿Empecemos? Primero debemos entender algo fundamental. La Corte Internacional de Justicia solo interviene si ambos estados aceptan su jurisdicción. ¿Qué significa esto para Perú y Colombia? Que ninguna de las dos naciones puede llevar unilateralmente a la otra ante el tribunal. Sí, escuchaste bien, se requiere la voluntad de ambos gobiernos. Ahora bien, existen tres caminos principales para acceder a esa jurisdicción. El primero es un acuerdo especial, también conocido como compromiso. En pocas palabras, Perú y Colombia tendrían que firmar un documento en el que expresen claramente que quieren resolver la disputa territorial en La Haya. ¿Suena fácil? En la práctica, es un proceso lleno de tensiones políticas y diplomáticas. La segunda vía son las cláusulas jurisdiccionales en tratados, es decir, si existiera un acuerdo bilateral o multilateral que ya contemplara a la CIJ como árbitro en caso de conflicto. Y llegamos al tercer camino, quizás el más interesante, el Pacto de Bogotá de 1948, también llamado Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Este tratado establecía que los estados americanos reconocían como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias jurídicas. Tanto Perú como Colombia fueron parte de este pacto durante décadas. Pero aquí está el giro dramático. En noviembre de 2012, tras perder territorio en el caso con Nicaragua, Colombia decidió retirarse del pacto, y eso lo cambia todo. Hoy, la situación es clara. Colombia ya no puede llevarnos por sí sola a La Haya, y Perú tampoco puede hacerlo unilateralmente. Como lo dijo el ex canciller peruano Óscar Maurtua, Colombia no puede llevarnos a La Haya por sí sola. Tiene que existir la intención de los dos países. El verdadero poder en estos casos no está solo en el derecho internacional, sino en la voluntad política de los estados. Y en un escenario donde los intereses estratégicos están en juego, esa voluntad puede ser lo más difícil de conseguir. Pero ¿qué pasaría si se logra establecer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Comienza lo que se llama el proceso contencioso. Y aquí todo se divide en dos grandes fases, la escrita y la oral. En la fase escrita se da el primer movimiento clave, la presentación de la demanda. Imagina este escenario. El Estado que demanda debe señalar con precisión contra quién lo hace, cuál es la base de la competencia de la Corte, cuál es el objeto de la controversia y cuáles son sus fundamentos jurídicos. Nada queda al aire, todo debe estar justificado. Luego aparece la memoria, un documento del Estado demandante donde expone a detalle sus argumentos y pruebas. A esto le sigue la contramemoria, que es la respuesta del Estado demandado. Y si las cosas se tensan aún más, pueden aparecer la réplica y la dúplica, documentos adicionales para reforzar posiciones. Después llega la fase oral, y aquí todo se vuelve más intenso. Audiencias públicas donde ambas partes presentan sus alegatos frente a los jueces de La Haya. ¿Te imaginas lo que significa defender la posición de todo un país ante el mundo? Los jueces hacen preguntas directas, escuchan declaraciones finales y ponen a prueba la solidez de los argumentos de cada estado. Pero atención, porque hay un punto que puede cambiarlo todo: las excepciones preliminares. El estado demandado puede objetar la competencia de la Corte o la admisibilidad de la demanda. Y si eso ocurre, el proceso se suspende temporalmente antes de llegar al fondo del caso. Este no es un procedimiento rápido ni sencillo, es un camino lleno de etapas, de documentos, de audiencias y de estrategias legales que pueden definir la historia de un país. Pero veamos ahora qué ocurriría en el caso de que la Corte Internacional de Justicia dicte una sentencia a favor de algún país
Esto es definitivo porque aquí no hablamos de simples recomendaciones, hablamos de fallos que son obligatorios e inapelables. Primero, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es vinculante. Eso significa que las partes deben cumplirla sin excusas. Segundo, es definitiva. No existe la posibilidad de apelar, no hay un tribunal superior al cual acudir. Y tercero, es inapelable. Solo en circunstancias excepcionales y bajo condiciones muy específicas podría revisarse. En otras palabras, lo que la Corte dice se cumple. ¿Te apasiona el mundo militar y quieres entender todo el poder de nuestras Fuerzas Armadas? Descubre su historia, estrategias y cómo están transformando el Perú del siglo XXI. Conviértete en todo un experto en el tema y sé un patriota informado. No pierdas esta oportunidad. Dale clic en la descripción de este video y descarga tu colección ahora. Ahora, aquí viene la gran pregunta: ¿cómo se ejecuta realmente una sentencia internacional? La verdad es que todo depende, en gran medida, de la buena fe de los estados. Y aquí aparece un dilema. ¿Qué pasa si un país decide no acatar el fallo? El marco legal ofrece una salida. El artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas establece que la parte afectada puede acudir al Consejo de Seguridad para exigir medidas que obliguen al cumplimiento del fallo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero atención, en la práctica, este mecanismo jamás se ha aplicado con éxito. ¿Por qué? Porque los intereses políticos de las grandes potencias dentro del Consejo suelen pesar más que el derecho mismo. Entonces, ¿qué le queda a un Estado afectado? Puede recurrir a medidas unilaterales, es decir, aplicar contramedidas proporcionales según el derecho internacional. Y aquí entramos en un terreno delicado: sanciones, restricciones o acciones que buscan presionar al incumplidor. ¿Lo notas? La fuerza de una sentencia internacional no siempre está en los papeles, sino en la voluntad política y en la capacidad de los estados de hacerla respetar. En conclusión, los fallos de la Corte Internacional de Justicia son palabras que tienen el peso de la ley, pero su verdadero poder depende de quién esté dispuesto a obedecerlas y de quién esté dispuesto a defenderlas. Pero habiendo entendido todo este complejo proceso, llegamos a la pregunta clave que te trajo a este video. ¿Quién tendría más posibilidades de ganar si Perú y Colombia llevaran el caso de la isla Santa Rosa ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué dicen los hechos, los tratados y los precedentes? Empecemos con los factores que juegan a favor del Perú. Primero, la posesión histórica. Desde los años 70, el Perú ha ejercido administración efectiva sobre Santa Rosa, servicios públicos, autoridades locales y, lo más importante, población peruana asentada allí. ¿No es acaso eso la señal más clara de soberanía real? Segundo, el principio de continuidad territorial. Santa Rosa no apareció de la nada. Se originó como fragmentación de la isla Chinería, que fue asignada a Perú en 1929. En otras palabras, es parte de un territorio que ya tenía dueño. Tercero, los tratados vigentes. El Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 respaldan jurídicamente la posición peruana. Documentos firmados y reconocidos por ambos países. Y cuarto, la doctrina de accesión. Los cambios naturales en las formaciones fluviales no alteran soberanías ya establecidas. Es decir, aunque el río Amazonas cambie, los derechos no cambian. Ahora bien, ¿qué tendría Colombia a su favor? Primero, el argumento de las nuevas formaciones. Colombia sostiene que Santa Rosa surgió después de los tratados de delimitación y por tanto debería recibir una nueva asignación. Segundo, el tema del acceso al Amazonas. Perder influencia en la zona podría afectar sus derechos de navegación y eso es algo que Colombia no tomaría a la ligera. Pero lo realmente interesante está en los precedentes internacionales. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto casos similares valorando 3 elementos clave: la administración efectiva continua, el título legal previo y el ejercicio pacífico de la soberanía. Ejemplos claros son los casos Costa Rica v. Nicaragua 2018 y Guinea Ecuatorial v. Gabón 2024.
En ambos, la Corte favoreció al Estado, que pudo demostrar justamente eso: control efectivo y títulos legales sólidos. Entonces, si aplicamos esa lógica, ¿qué país estaría en mejor posición? Todo indica que el Perú tendría una ventaja significativa gracias a su posesión histórica, los tratados vigentes y la presencia continua de autoridades y población en Santa Rosa. Pero aquí está el punto clave. En derecho internacional nada está asegurado. Lo que define la sentencia no es solo la historia, sino la capacidad de un país para probar, con hechos y documentos, que su soberanía es incuestionable. Al final, Santa Rosa no es solo un pedazo de tierra en medio del Amazonas, es un símbolo de soberanía, de identidad y de hasta dónde un país está dispuesto a defender lo que le pertenece. Somos Perú Visión Sudamérica. Estoy a la espera de tus comentarios. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y sé parte de esta gran comunidad peruana. Nos vemos.